15 días hábiles. Entonces, la regla general, calendario. Sin embargo, podría haber algunas disposiciones puntuales que digan antes. ¿No? Si no dice nada, entonces entiende que es calendario. Cuando tú tienes un plazo que vence en un día domingo, un día inhábil, por ejemplo, entonces se entiende cumplida la obligación al día hábil siguiente. ¿Cierto? Por más que diga calendario, que no, pero el día domingo cayó día que son días calendarios, no. Se entiende cumplida la obligación al día siguiente. El plazo del contrato puede ser por uno o más ejercicios presupuestales hasta un máximo de 3. Ese es el límite que hay. Salvo algunas cosas puntuales. Por ejemplo, cuando tú contratas a un abogado, un estudio de abogados para que lleve un juicio, entonces el plazo del contrato será hasta que termine el juicio. Por más que si el juicio dura 5 años, el plazo será ese. Son cosas muy excepcionales, ¿no? También excepcional es el tema del arrendamiento de inmuebles. Cuando una entidad alquila un local, puede firmar un contrato de 3 años y ese contrato de 3 años puede ser también renovable por 3 años. Con la naturaleza que es el arrendamiento de inmuebles, ¿no? Porque va a ser todo un lío, pues hacer un proceso para la entidad para mudarse, irse a otro local, es todo un lío. Por eso es que se permite prorrogar hasta 6 años, o sea, 3 más 3. Pero al momento de hacer la renovación tiene que establecer una cláusula en la cual la entidad, sin pagarle nada al propietario, puede salirse en cualquier momento. Eso se llama resolución unilateral, ¿no? Y solamente puedes aumentar el alquiler, la renta, por la inflación, o sea, por los índices de precios al consumidor, aplicando el factor, no sé, 3%, 4%, 2% cada vez, ¿no? Solamente te permite eso. En cambio, el plazo del contrato, que es distinto al plazo de vigencia, el plazo de ejecución, si tienen el contrato, se inicia al día siguiente de suscribirse el contrato o al día siguiente de la recibida la orden de compra o orden de servicio. Adelantos. Hágame la pregunta porque vamos a tocar bastantes temas. Estamos tocando bastantes temas. Estamos tratando de reducir en 3 horas toda la discusión contractual, es bastante fuerte. Adelantos. Siempre el límite es el 30% del monto. Pero ya hemos visto que tienen que establecerse en las bases y es una potestad de la entidad, nunca es una obligación. Y en las bases también se tiene que establecer 2. ¿En qué momento vas a solicitar el adelanto y en qué momento te lo voy a pagar? Entonces, antes era abierto. El contratista podría solicitar el adelanto cuando quería. Pero eso que generaba problemas en el tema de la tesorería. Porque no sabías si pedías o no el adelanto, ¿qué hacías con la disponibilidad? Tenía la disponibilidad, pero una cosa es la disponibilidad y otra cosa es la disponibilidad financiera, tener la plata para pagar. ¿No? O sea, está prevista la plata para pagar. Pero otra cosa distinta es que se paga cada mes. Si yo tengo un cronograma de pagos, pero el adelanto te distorsiona eso, porque el adelanto no sabes si lo pide o no lo pide, y estás en esa incertidumbre. Entonces, para salir de esa incertidumbre, con la modificación normativa del año pasado, se ha establecido un plazo. O sea, en la base tienes que decir, por ejemplo, el contratista deberá solicitar el adelanto en un máximo de 7 días calendario de suscrito al contrato. Si no lo solicita en esa fecha, ya no se le da el adelanto. Y también debe figurar también cuánto tiempo va a demorarse la entidad para pagar el adelanto. Esas 2 cosas, ¿ya? También hemos visto que para pagar el adelanto, como requisito previo, tiene que presentarse la garantía por el adelanto, que debe ser del mismo monto. Por lo tanto, este no puede pasar del 30% del monto total.
Otra figura que se puede dar durante la ejecución del contrato es la subcontratación, ¿no? Se puede subcontratar el contrato, pero eso también tiene que estar claramente autorizado en las bases. En las bases te va a decir, voy a poder subcontratar y voy a poder subcontratar este aspecto del trabajo. Sí. Dime. ¿No me estás diciendo? Ahí. Entonces, en la subcontratación, primero tiene que estar autorizada en las bases. Si no está autorizada en las bases y alguien subcontrata, eso es causal de sanción, ¿no? Subcontratar sin autorización. Esta subcontratación tiene un límite, que es el 40% del monto total del contrato. ¿Está bien? Hay casos que pueden subcontratar. Por ejemplo, puede ser que alguien se haga un proceso para toma de inventario, por ejemplo, ¿no? Y ese inventario después tiene que ser vaciado en un programa, en una base de datos. Entonces podría subcontratar, por ejemplo, a una empresa que se encargue de hacer no la toma de inventario, pero sí la parte de llenar los datos, ¿no? De vaciar los datos en una tabla binaria, por ejemplo. Pero eso tiene que estar previamente establecido. ¿Y cuál es una forma, cómo uno puede saber si puede haber subcontratación o no en las bases? Yo creo que esto tiene que venir del expediente de contratación, creo yo. Yo no creo que el comité especial tenga la capacidad para determinar si puede haber subcontratación o no. Eso creo que le corresponde al área usuario. Entonces, y el área usuario seguramente lo tendrá que también ver del tema del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Porque habrá que ver, o sea, para poder contratar un servicio, sobre todo, hay que ver cómo opera el servicio, ¿no? Cómo opera el servicio. Entonces, si en el mercado de toma de inventarios normalmente no se hace digitalización de la base de datos, entonces yo debo asumir que los postores van a hacer una subcontratación. Entonces, eso es lo que tiene que ver algo así, no porque se me ocurre por una subcontratación, sino tiene que ser específico, ¿no? Específicamente. Bien. Cuando está establecido en las bases la subcontratación, hay un procedimiento. No es porque quiero ya de frente su contrato, sino que tengo que presentar una solicitud por escrito, diciendo que voy a hacer uso de esa posibilidad de la subcontratación. Entonces, la entidad tiene que pronunciarse en un plazo de 5 días hábiles. ¿Bien? Están hablando de 5 días hábiles acá, y estamos en contratos. Y acá aplica la denegatoria, el silencio administrativo positivo. Si la entidad a los 5 días hábiles no se pronuncia, entonces se entiende autorizada la subcontratación. ¿Ya? Ahora, para que haya una subcontratación, ese subcontratista también tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, la institución vigente. Y tiene que estar, y no tiene que estar inhabilitado para contratar con el Estado. Esas son las condiciones, ¿no? También hay que dejar hincapié que por más que haya una subcontratación, la responsabilidad sigue siendo el contratista. La entidad no va a comunicarse con el subcontratista, le va a reclamar cualquier cosa al contratista. Que quede claro. Y después viene un tema medio gaseoso, medio raro, ¿ya? El consorcio. El consorcio no puede subcontratar a sus integrantes. Porque a veces han hecho esas jugadas con temas de experiencia. El consorcio A y B no puede subcontratar a la empresa A, ni a la empresa A.
para que el consorcio subcontrate, tiene que tener la opinión favorable escrita de todos los consorciados. O sea, todos los consorciados tienen que estar de acuerdo en la subcontratación. Tampoco puede, si este consorcio A y B, por ahí hay otro consorcio A y C, no puede contratar al consorcio A y C porque está formado por A. ¿Ahí? No puede subcontratar con algunos de sus integrantes o con otro consorcio conformado por alguno de ellos. Tampoco los integrantes del consorcio pueden contratar entre sí. Es todo un rollo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido varias mañoserías con estas cosas. Pues, yo te contrato a ti, yo hago consorcio, pero a su vez tú me subcontratas, y al final de cuentas es como que se lo hiciera todo, ¿no? Pero en verdad yo necesito tu experiencia para ganar. Entonces, hay una serie de cosas. Otra figura que se puede dar durante la ejecución del contrato es la cesión de posesión contractual o la cesión de derechos. En la cesión de derechos no hay que confundir la cesión de posesión contractual con la cesión de derechos, ¿no? La cesión de derechos es: yo estoy haciendo un servicio, estoy prestando el servicio de mensajería al Ministerio del Interior. Yo ya presenté mi factura, perdón, ya presenté mis documentos, ya me dieron la conformidad para pagarme el mes de febrero. Pero resulta que yo le debo plata al banco. Entonces, yo le mando una carta, yo como contratista, le mando una carta al banco y le digo, perdón, una carta a la entidad con copia al banco y le digo, ¿sabes qué? Tú me tienes que pagar una determinada cantidad de dinero. Te me dice la conformidad, ahora corresponde que me pagues. Pero ¿sabes qué? Yo no me vas a pagar a mí, sino me vas a pagar al banco. Yo te autorizo para que le pagues al banco. Por lo tanto, el banco va a facturar, ¿no? Ahora, yo no sé cómo se maneja ese tema en CIAFA. Me han dicho que hay problemas con el CIAFA con eso. Porque tienes un RUC, después cambiar el RUC, porque es otro RUC que va a figurar. No sé cómo se maneja en el tema del CIAFA, pero me han dicho que hay problemas con eso. Pero legalmente se debería poder hacer. En ese caso, en la cesión de derechos no hay cesión de posesión contractual. El responsable sigue siendo el contratista. El hecho de que le hayan pagado al banco no significa que va a venir al banco a pedirle explicaciones. ¿Sí? Solamente es un tema de cesión de derechos. Es lo que llaman el factoring, también la venta de facturas y todas esas cosas. O sea, las posibilidades que tienen, sobre todo las micro y pequeñas empresas, para tener crédito. Esos son mecanismos. Esa es la cesión de derechos. Pero otra cosa distinta es la cesión de posesión contractual. Es decir, yo agarro mi proceso y después se lo doy a otro que lo haga. Eso no se puede hacer, salvo algunos casos puntuales. Cesión de derechos cesión de posesión contractual significa que yo ya no soy el vendedor, sino estoy transfiriendo el derecho de venderle a él. Y eso no se puede hacer, salvo 3 casos específicos. El primer caso es, por ejemplo, la Municipalidad de San Isidro le alquila un local a la señora Juana López, que tiene 90 años. Le alquila un local. Hace un proceso, todo y gana. Pero el hecho de que le haya alquilado el local no significa que la señora Juana López no pueda vender el local. Lo que hay que tener cuidado nada más es en inscribir el contrato de alquiler para que sea respetado por quien lo compre, ¿no? Pero yo puedo vender un bien alquilado. Si digo que está alquilado y uno va a registrar público que está alquilado todo, pero eso no significa que no tenga ni capacidad ni disposición de vender el inmueble.
Entonces imaginemos que la señora Juana López le vende el inmueble a la señora Juana Pérez. Si tuvieron la diligencia, la entidad pública de inscribir, en este caso la municipalidad de inscribir ese contrato de arrendamiento en registros públicos, entonces lo puedo poner. Y puedes decir, está bien, tú has comprado, pero yo sigo teniendo, tú me tienes que respetar mi contrato. ¿Eh? ¿Qué va a pasar ahí? La municipalidad de San Isidro, ¿a quién le va a pagar? Ya no le va a pagar a Juana López, le va a pagar a Juana Pérez, ¿no es cierto? ¿Quién se vuelve contratista? ¿Qué es eso? Una cesión de posesión contractual. Bueno, eso se supone. Transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las entidades. Porque si no, imagínate, te deja resolver el concelio de un río, ¿no? Entonces sí se permite. Otra posibilidad. Yo empresa A, gano un proceso de selección. Y después, durante la ejecución del contrato, me fusiono con la empresa B y formo la empresa C. O sea, me junto con la empresa B y formo la empresa C. Y nuestros patrimonios se juntan y forman la empresa C. ¿Quién va a ser el contratista ahora? ¿Se permite? Sí, se permite. Porque se entiende que A está siendo absorbida o fusionado o absorbido, ¿no? Puede ser también que A se absorba por C. Ya no necesita que se forme, o sea, C es, en el caso anterior era A más B, era C. Pero puede ser también el caso de que A, la empresa A, se fusione, o sea, el C lo absorba. Y A se forme parte de C. Entonces, en este caso, C es el contratista. Eso también se permite. Funciones o decisiones. Pero puede pasar, imaginemos el caso que les decía del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. ¿Ustedes creen que todos los contratos que estaban en ejecución, firmados por el Ministerio de la Mujer, se resolvieron al momento de formarse el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social? No. ¿Qué ha pasado ahí? Ha cambiado, ha habido una sesión de ejecución contractual. Bueno, ¿por qué? Autorizada por norma legal. Entonces, algo decía así que todos los contratos suscritos por el Ministerio de la Mujer se entenderán suscritos también por el Ministerio de Salud. Entonces, eso también se permite. ¿Sí? Pero son solo los 3 casos que hasta ahora se permiten en una sesión de ejecución contractual. Ven cómo van cambiando las personas, pero eso sí se permite. Otro tema durante la ejecución del contrato es las fallas o defectos que se pueden presentar, ¿no? El contratista tiene la obligación de revisar, antes de iniciar un contrato, tiene que ver pues, si hay fallas o no. No va a decir, no, me olvidé de revisar y después pasan 3 meses y debe ser su. Para esto hay 7 días específicamente para el caso de menores cuantías, ¿no? Especificación de términos de referencia, ser contratados, hay que revisarlo. Ya la entidad decide si continúa o no. Pero, oye, pues acaso que hay un error, entonces tiene que verificar. Si acoge las observaciones, la entidad debe efectuar las correcciones. De no acogerlas, el contratista dirá, bueno, yo ya te les dije, yo ya advertí, yo debo continuar mi contrato como está. Si hay un error, ya no es responsabilidad mía, sino yo te lo dije. El pago. El pago, normalmente, ya hemos visto que el pago extingue el contrato, ¿no es cierto? Se paga y se acabó, se cierra el expediente de contratación. El pago, eso normalmente cuando se da la conformidad de la última prestación. O sea, dice,
¿Cuándo culmina el contrato? Cuando se paga la última obligación del contratista que ha dado lugar a una previa conformidad. Pero puede haber casos en que se pague adelantado el contrato. Entonces ahí no se va a cambiar el contrato, tiene que terminar de ejecutarse, ¿no es cierto? Puede haber casos en que sí se puede pagar. Por ejemplo, el típico caso de seguros. Ustedes contratan una póliza de seguros y pagan todo el completo, ¿no es cierto? Salvo que hay por tema de fraccionamiento, pero normalmente pagan todo el contrato. El seguro, el contrato del seguro no ha terminado, porque tiene una vigencia. Pero ustedes ya pagaron todo, ¿cierto? Ya pagaron todo. Es el caso típico. ¿Por qué? Porque las compañías de seguro funcionan así, el mercado funciona así. Les cuento otra cosa. El SEACE, en su momento, en el año 2004, se lleva a cabo un proceso de selección con su CODE y se selecciona quién va a ser la empresa que va a desarrollar el SEACE. Y quien se adjudicó a la buena pro y firmó contrato fue la empresa Oracle Systems. Pero eso significaba solamente el desarrollo de los SEACE. Entonces, cada año sale una exoneración por proveedor único para contratar a Oracle Systems para actualizar el SEACE. El único que puede actualizar el SEACE es Oracle, porque Oracle tiene el código fuente. Entonces, ¿cómo trabaja Oracle? Oracle dice, a mí me pagas todo el contrato. ¿Qué vas a hacer? Pues te quedas sin SEACE. Entonces, en esos casos, ¿qué haces? Va donde te presenta una carta de fianza por el 100% y nosotros le pagamos, bueno, y luego se le paga el 100%. Es una manera que se maneja a nivel de mercado. O sea, la contratación pública no puede cambiar la realidad del mercado, tiene que adaptarse a la realidad del mercado. Por eso es que los arrendamientos de inmuebles no te piden garantía, porque si no, no podría vender nadie, ¿cierto? Si encima de no dar la garantía de que me piden normalmente 2 meses, encima le voy a pedir una garantía al propietario, jamás me va a alquilar. Entonces es una realidad que se reconoce. Este caso también, entonces hay casos puntuales. Como regla general debería pagarse antes la conformidad. Pero hay casos especiales en los cuales les he puesto 2 casos, el seguro y el caso de Oracle. Excepciones antes de ejecutar la prestación según su naturaleza. Se me ocurren ahorita, no puede haber más, pero se me ocurren 2. O sea, no es que sea nada ilegal pagar antes de la conformidad, no van a ir presos por eso. Si el mercado es así, pues es suscripción. Las suscripciones. Las suscripciones de revistas también son iguales. Si tú dices que vas a pagar después, cuando termines de leer la revista, o sea, está bien, es un buen ejemplo. Tiene que pagar antes. Las suscripciones normalmente no son de revistas, sino que en general pagan por adelantado. Hay muchas cosas que pagan por adelantado, ¿no? Normalmente los arrendamientos los pagas por adelantado. O sea, hay varias posibilidades de pagar por adelantado. O sea, no se sientan, o sea, no es que están haciendo algo ilegal, sino que el mercado les dice, pues, ¿no? ¿Se permiten reajustes? Sí, pero previamente establecidos en la base. En la base determinará si se piden reajustes. Porque si compra combustible, posiblemente pongan que se pueda hacer reajuste. Pero tiene que poner una fórmula de reajuste. Si no ponen la fórmula de reajuste, no pueden cobrar, no pueden reajustar eso. A ver, otro tema interesante, ¿eh? Otro tema interesante. El plazo del pago, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era antes? Era hace como 3 años, 10 días, calendario para la conformidad que nunca se cumple. Pero la verdad que nunca se cumple. Y no hay nada que no puede hacer nada de proveer contra eso, pero es la verdad.
y 10 días para el pago. Eso se hace como hace antes de la ley de protección del Estado, sino la anterior. Entonces, en Consucode, en su momento se hizo un estudio, o de no, se hizo un estudio, no, Consucode, se hizo un estudio, y se dijo cuánto se demora realmente las entidades en pago. Entonces, la conclusión de ese estudio fue que se demoraban una media de 45 días. O sea que los 10 días eran letra muerta. Y había picos hasta de 250 días. Y eso, que habían estadísticas que no salían porque simplemente la entidad no había pagado. O sea, no salía en la muestra. Entonces, al final de cuentas, se dijo, salomónicamente se dijo que la entidad decida, ¿cierto? Y así se plasmó en la ley de constitución. La entidad, al momento de elaborar las bases, decide si es cuánto es el plazo que va a pagar. Ya los proveedores van a saber cuánto le va a demorar. ¿No? Muy bien. Hasta que viene la modificación del año pasado. Y dice, está bien, mantén la misma posibilidad de escoger tú el plazo, pero ese plazo no puede ser más de 15 días. Eso es. Es un lenguaje medio enrevesado que han utilizado, porque dice, yo textualmente lo he puesto, la conformidad debe otorgarse de un plazo máximo de 10 días calendario a fin que la entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago entre los 15 días calendarios. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no dejan de frente conformidad de 10, pago 15? ¿Por qué? Generan ese, ¿no? Y encima que mantienen el artículo que dice que la entidad en la base deberá fijar el plazo de pago. Entonces, concordando los dos, pues, la entidad mantiene su posibilidad de fijar el plazo de pago, pero eso no puede ser más de 15 días. ¿No? Es complicado, pero bueno. Así es, así es. Bien, entramos a los adicionales y reducciones. Como ven, pues estamos tocando un montón de temas. Cada tema se volvería en una hora cada uno, pero estamos viendo lo más sencillo, si no, no terminamos nunca. Escuchen, excepcionalmente, previa sustentación del área usuaria, que a veces no hay, puede haber adicionales o reducciones. Por lo tanto, un contratista puede esperar, debe esperar, que si se presenta un proceso por 100, al final termine contratando por 75 o por 125. Y esa potestad la tiene la entidad. O sea, un contratista no puede decir ¿por qué? Si yo te dije 100, ¿por qué me estás reduciendo? Porque es una potestad de la entidad. Pero esa potestad de la entidad tiene que estar motivada. Tiene que estar motivada. ¿Está bien? Puede haber casos en que se justifiquen reducciones. Puede haber casos que se justifiquen adicionales. Toda decisión en la administración pública tiene que estar motivada. Toda. Acuérdense siempre. Que tomen una decisión motivada. Mientras que tomen una decisión motivada, eso les va a permitir defenderse frente a la auditoría. Pero si toman solamente decisiones así, entonces ahí viene el problema, porque no tienen la fuerza para poder argumentar a futuro, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el límite? El 25%. Yo no puedo subir más allá del 25%, no puedo bajar más abajo del 25%. 75 a 125, ese es el margen que se maneja en el código. 75 a 125. Siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Más o menos, ¿no? Y el adicional, en el caso de bienes y servicios, porque ahora es otra forma, el adicional en el caso de bienes y servicios es una decisión de la entidad. No es como en el caso de ahora que lo solicita el contratista, no. Esta es una decisión de la entidad. Yo soberanamente, es parte de las cláusulas exorbitantes, yo puedo hacer adicionales
sin que el contratista esté de acuerdo, porque yo se los voy a imponer al contratista. ¿Por qué? Porque cuando el contratista se presenta al proceso sabe que tiene sus márgenes, sabe que puede pasar eso. Lo máximo que puede hacer el contratista es sustentar el porqué, ¿no? Ojo, el adicional, y por eso es que yo también corregí inicialmente, no significa acuerdo con el contratista, por lo tanto no necesariamente